Rescatar historias para acercar un pasado que nos abrió camino a este presente. Amplificar las luchas de hoy. Reescuchar voces. Visibilizar a trabajadoras de prensa cuyas luchas fueron y son fundamentales en la construcción de una comunicación feminista, democrática, con equidad y con derechos laborales. Esto es Mirá cómo nos contamos. Mirá cómo nos contamos. Historias de trabajadoras de prensa en la Argentina. Creo que hay muchos factores que llevan a que hoy me toque a mí ocupar el lugar que es un lugar colectivo, que es de todas. No es a mí que me toca, nos toca a todas. Carla Gaudensi fue elegida como la primera secretaria general mujer de la historia de la Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa, FATPREN, cargo que asumió a los 37 años. Es trabajadora de la agencia pública de noticias Telam, donde fue delegada gremial durante más de 12 años, y es dirigente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, desde su fundación en 2015. En este episodio vamos a conocer su historia. Nací en 1982, el 5 de septiembre, en Avellaneda, en Wilde. A los 8 años mis padres se separaron, en los años 90, donde el divorcio o tal vez las separaciones de los padres eran vistas como algo traumático para los chicos, para las niñas. Y yo siento que lo viví de otra manera. De hecho, posteriormente a eso tuve familias ensambladas, que es algo para mí distintivo, que es algo que a mí me marcó desde muy chiquita. Tengo una hermana de crianza, tengo una hermana por parte de mi papá. Y bueno, creo que eso a mí me transformó un montón los vínculos y las formas de relacionarme desde muy chica. Hija de una psicoanalista y de un comerciante, la tradición política y militante de sus padres fue fundacional en su interés por la militancia. Hizo el secundario en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Estudió psicología en la UBA y en plena crisis desde 2001 militó en barrios populares del conurbano bonaerense. En ese pasaje fue gestando el camino que la convirtió en una de las dirigentes sindicales más jóvenes del país. El secundario lo hice en el Pellegrini. Y sin lugar a dudas es una escuela que más allá de ser una escuela de la Universidad de Buenos Aires, de tener una alta trayectoria educativa, la formación militante que de alguna manera mamás adentro de la escuela te va marcando, aunque sos una piba, un pibe que todavía está pensando en un montón de otras cosas, pero inevitablemente sos parte de un actor social porque participábamos de todas las marchas, de los 24 de marzo, hacíamos sentadas en la escuela cuando se discutían leyes que iban en contra de muchas veces de la educación pública, y eso inevitablemente te va marcando. Y después, bueno, me acerqué a una militancia política en los barrios. A los 19 años ya estaba militando en algunos barrios de Avellaneda, más precisamente del Dock Sud, trabajando ya en áreas de la municipalidad con los planes sociales. Y eso inevitablemente me llevó a una militancia política y social. Pues estuve con las madres, con una militancia más en derechos humanos, pero también dentro de la universidad. Y en el 2009 entré a la agencia Telam como una trabajadora en principio del área publicitaria de la agencia. La verdad es que cuando entré dije, acá vengo a trabajar y nada más, y no me voy a meter, porque yo después lo que me generaba muchas veces la militancia es esa cosa de que te genera un montón de compromiso, expectativa, adrenalina y demás, pero muchas veces hay un montón de cosas que no las podés ir concretando y eso te genera mucha frustración. Entonces siempre decía, bueno, listo, ya está, lo dejo, ¿no? Y ahí se fue dando que de alguna manera empecé a ser la voz de los compañeros que estábamos precarizados en ese lugar. Empecé a pelear por la efectivización nuestra, empecé a ser una voz reconocida en las asambleas. En el 2012 me convocaron para conformar la comisión gremial interna. Lo primero que dije que no, que yo había dicho que yo venía solamente a cumplir mi laburo y
Y bueno, no pasó. No solo no pasó, sino que a los 4 años después ya me habían convocado para formar parte de la conducción del CIPREVA en el área de acción social. Obviamente dije que no, y no tampoco pasó. Compañeras, compañeros, esta es la primera Asamblea General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. El CIPREVA nació el 7 de junio de 2015. Día que se conmemora el Día de los y las Periodistas. Su creación surgió desde las bases, desde las luchas de los propios trabajadores de prensa y ante el abandono de la UTBA, un sindicato que ya no tiene representatividad en las redacciones, pero que mantiene la personería gremial. Carla es una de sus fundadoras. Actualmente ocupa el cargo de segunda secretaria adjunta en una comisión directiva con paridad de género en los cargos. Trabajadores del diario Tiempo Argentino y Radio América junto al CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Empezamos a andar en el macrismo, porque los meses que fueron de conformación no nos dio tiempo para nada. Y el primer cimbronazo que tuvimos fueron los despidos y el cierre de todo lo que fue el Grupo 23. Arrancamos con 800 despidos y con los compañeros en la calle, y tratando de sostener la fuente de laburo y tratando de que esos medios no cierren, porque también implicaba otras voces en un mapa de medios. Digo, más allá que nuestros compañeros estaban perdiendo sus condiciones de laburo, trabajo que sabíamos que con el macrismo no se iba a recuperar, pero hubo muchas luchas. Bueno, la de los medios públicos también fue muy importante, la de la agencia Telam. Arrancamos en el año 2018 con los despidos en Radio Nacional. Ya a fines del 2017, ya en el canal el público, en la televisión pública, se había arrancado con el recorte de algunos derechos de los y las trabajadoras, derechos de convenio. Y bueno, la masacre llegó en junio del 2018 con los 357 despidos en la agencia Telam, en la que, bueno, resistimos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del noticiero de los trabajadores de la televisión pública argentina. Llevamos ya 7 meses de conflicto en los medios públicos nacionales del país, y esta situación, lejos de aquietarse, se agrava por la estigmatización a la que nos somete el ministro Hernán Lombardi. Y se agrava aún más cuando en las últimas horas este ministro decidió echar a más de 350 trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias, de la agencia Telam. En ese momento, además de dirigente del sindicato, era delegada gremial de mis compañeros y compañeras. Y fue un conflicto que fue histórico para nuestro gremio. Histórico por todo lo que pudimos nosotros como gremio y como colectivo de trabajadores de Telam consolidar en cuanto a entender en la herramienta sindical que ahí estaba la lucha, que ahí estaba la pelea de conjunto. Se siente, Telam se defiende. El 6 de junio de 2018, el gremio de prensa realizó una de las marchas más importantes de su historia. La masiva movilización en defensa de la agencia Telam contó con la presencia de trabajadores de todo el país y culminó en el CCK. Ese día, Carla se convirtió en la primera dirigente mujer en cerrar un multitudinario acto del gremio de prensa. Esta lucha por la defensa no solo de los puestos de trabajo, sino de la información. Es una barbaridad que quieran silenciar a la Agencia Nacional de Noticias Telam. Así que la vamos a defender, y como bien decíamos acá, vamos a estar todos y todas adentro de la agencia. ¡Se siente! ¡Telam se defiende! ¡Se siente! ¡Telam se defiende! ¡Hasta la victoria siempre, compañeros! Mirá cómo nos contamos. En paralelo a la lucha por los puestos de trabajo durante el gobierno de Cambiemos, las calles también eran tomadas por el movimiento feminista, en el que las trabajadoras de prensa tuvieron un rol protagónico. Esa explosión en las calles donde se masificó
fue claramente en un momento de resistencia. Bueno, hay algo de la lucha feminista que tiene que ver con romper con un montón de cosas que ya vienen establecidas y preestablecidas hace muchos años. Y sin lugar a dudas, en nuestra actividad, en nuestro gremio, tienen, digamos, una relevancia mucho más importante y nos va marcando también todo ese proceso, cómo vamos dando las distintas discusiones en el seno del sindicato. Y otra de las cosas que se dio mucho, que empezáramos a ver la necesidad como trabajadoras de discutir un poco los contenidos y cómo se generaban esos contenidos dentro de los medios de comunicación para los que trabajamos. Además de que también se hicieron redes de compañeras para desarrollar una tarea colaborativa en muchos otros medios para poder poner agendas del feminismo en los medios de comunicación. Eso llevó a también distintas discusiones en las diferentes empresas para que se incorporaran editoras de género. En un momento nos dimos cuenta que tal vez era mucho que hablar solamente de editoras de género, porque era una responsabilidad para una compañera que tenía que estar viendo si había perspectiva de género transversalmente en todo lo que implicaba un medio de comunicación. Algo muy difícil de poder sostenerlo sin un equipo de compañeras. En esa discusión estamos, porque en muchos lugares logramos avanzar y que pueda haber editoras de género. No en todos los lugares se trabaja en equipo. Obviamente nosotras no podemos ocupar el rol ni de madres, ni de educadoras, ni de psicólogas. Tenemos que ser compañeras que generamos herramientas para esos compañeros y ellos las tienen que tomar y las tienen que hacer propias. Las mujeres, lesbianas, travestis y trans faltamos en todas las áreas de los medios de comunicación. Según un relevamiento del CIPREVA, no llegamos a ocupar el 30% de los puestos de trabajo del sector. Conquistar espacios para trabajadoras es una tarea fundamental, pero para eso tenemos que organizarnos. Las peleas que venimos dando para garantizar o ir tendiendo a mayor equidad en los medios de comunicación, bueno, una sin lugar a dudas es que se haya sancionado la ley de equidad en los medios de comunicación y que estamos atentas a que eso se reglamente de la mejor manera posible, porque esa va a ser la única forma que las trabajadoras de prensa podamos hacer que se garantice ese derecho. Lo mismo la ley de cupo, travesti trans en los medios públicos. Es muy importante y estamos avanzando muchísimo. Las licencias por violencia de género, que en algunos lugares, en algunas empresas ya hemos podido firmarlas y en algunas otras todavía los empresarios de medios se resisten. Lo ideal sería poder firmarla en una paritaria y que eso les rija a todos. El avance de las licencias materno-paternales, que tiene que ver con rediscutir las tareas de cuidado para que sean en igualdad, para que se distribuyan entre compañeros y compañeras. La agenda es bastante potente en materia de derechos para la igualdad. En septiembre de 2019, Carla Gaudensi fue elegida como secretaria general de la FADPREN, al encabezar una lista consensuada en el Congreso Electoral junto a dirigentes de 13 sindicatos de todo el país. Un hecho histórico. Creo que tiene que ver con que nuestra actividad fue muy protagonista en nuestra actividad, la actividad de prensa, las comunicadoras, en toda esta masividad que toma el movimiento feminista. También tiene mucho que ver la lucha de Telam. Sin lugar a dudas, fue un salto como militante, como trabajadora, como dirigente. Y después porque ya estamos dando esa discusión de que las organizaciones tienen que ir teniendo paridad en sus cargos. Y otra porque había muchos compañeros y compañeras que consideraban que el proceso que se venía en la federación tenía que ser encarado y encabezado por el CIPREVA. Y también hubo una compañera, como es la secretaria general del CISPREN de Córdoba, Mariana Mandakovic, que también fue un empuje muy fuerte para que yo pudiera estar ocupando ese lugar, porque
como iba a encabezar posiblemente el CIPREVA y todos querían que encabece el CIPREVA, planteó que tenía que haber una compañera entre los primeros cargos, y eso también implicó o sumó un factor más en esa discusión, y ahí entra esa cuestión de cómo nosotras generamos redes y vemos que nuestros lugares no son propios sino que son colectivos. Reivindicar todo el proceso de lucha que se viene dando, tanto acá en el diario Río Negro con los trabajadores que se están organizando, como también de todos los sindicatos adheridos de la Federación, del Sindicato de Prensa de Neuquén, del Sindicato de Prensa de Bariloche, del Sindicato de Prensa de Viedma y del Sindicato de Prensa de La Pampa. Para nosotros es muy importante esta articulación, si no, somos una cáscara sin sentido. Y no queremos ser eso, queremos organizar a los trabajadores y trabajadoras para que podamos pelear por nuestros derechos. Bueno, y también en la Federación hay un proceso de compañeras que hoy son secretarias generales en sus sindicatos de base, como es el caso de Córdoba, en el CISPREN, Mariana Mandakovic es secretaria general, en Comodoro Rivadavia, Mónica Baeza también es secretaria general, en Entre Ríos, Silvina Ríos es secretaria general, en San Juan, Liliana Oviedo es secretaria general, en Santa Cruz, Ana Baratús es secretaria general. Como mujeres, para llegar a ocupar determinados lugares, sufrimos un montón de situaciones donde hay claramente un avance de un montón de prácticas machistas. Muchas veces las naturalizamos y las podemos ver con el tiempo. Esto que yo te decía antes de que no quería ocupar lugares de decisión porque pensaba que no lo podía hacer. Bueno, esto es algo que te lo hacen sentir de alguna manera. Y te diría que hasta el día de hoy pasa, siendo secretaria general. Hay mujeres sindicalistas y hay mujeres que están conduciendo los gremios de prensa en distintos puntos del país. Yo creo que los que dicen que no hay mujeres lo hacen de manera defensiva para muchas veces no abrir paso a lo que se abre paso solo. Es una negación. En términos psicológicos sería una negación. Porque existe, porque estamos. Unidad de las trabajadoras, y al que no le gusta que se joda, que se joda. Unidad de las trabajadoras, y al que no le gusta que se joda, que se joda. Esto fue Mirá cómo nos contamos, historias de trabajadoras de prensa en la Argentina. Un proyecto ganador del concurso Nuevas Narrativas, edición podcast del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA. La idea, producción y realización son de Mavi Sosa, Luciana Rosende, Aldana Somoza y Lorena Tapia Garzón. La locución es de Felicitas Bonavita. La narración fue de Lorena Tapia Garzón. La edición estuvo a cargo de Renata Estela. La música es de José Ferrufino, Diego Cueto y Ani Chiván. La mezcla y grabación las hizo Joaquín Chiván en el estudio Palta. Agradecemos a Gastón Fedeli y Juan Pablo Ábalos por su aporte en grabación y a Ariana Pérezón por su asistencia.